Respecto a la patología de las glándulas suprarrenales, vamos a tener primero al síndrome de Cushing. Acuérdense que en el caso del síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing es un conjunto de signos y síntomas que se va a producir por una exposición prolongada, un exceso de cortisol. O sea, cuando hay mucho cortisol, se produce el síndrome de Cushing, ¿no? ¿Qué vamos a tener respecto al síndrome de Cushing? Que el Cushing puede ser exógeno o endógeno. Exógeno, si es que está relacionado con el consumo de glucocorticoides sintéticos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen alguna indicación, tipo alguna enfermedad autoinmune algún tipo de patología que requiere utilizar glucocorticoides sintéticos por largo tiempo o en altas dosis, ellos pueden hacer Cushing exógeno, ¿no? Y en el caso del Cushing endógeno, significaría que algo dentro del organismo está produciendo ese exceso de cortisol y yo tendría solo tres opciones. Que el problema está arriba en la hipófisis, que el problema esté abajo en las glándulas suprarrenales, o que el problema esté en cualquier otro lugar que no sea el eje hipófisis adrenal, que sería un ectópico. ¿Qué es lo más frecuente de estos? Lo más frecuente es el exógeno. Esta es la causa más frecuente de Cushing. Sin embargo, dentro del endógeno, el más frecuente es el Cushing hipofisiario. ¿Qué significa el Cushing hipofisiario? Es un tumor, ya es un tumor productor de ACTH. Recuerda que la ACTH es la hormona hipofisiaria que estimula la corteza adrenal a producir cortisol. ¿Ya? A esta situación específica se conoce como enfermedad de Cushing. Ojo, no es lo mismo enfermedad de Cushing que síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es la clínica que ahora la vamos a ver por el exceso de cortisol. Enfermedad de Cushing es cuando hay un tumor arriba en la hipófisis que produce mucha CTH. Eso estimula a la suprarrenal a secretar mucho cortisol. Son dos términos diferentes. En el caso del adrenal, podría ser que haya una tumoración o que haya una hiperplasia de la capa fascicular de la corteza adrenal. Fascicular de la corteza adrenal. Ya el ectópico usualmente es un tumor que genera ACTH o CRH de forma neoplásica, es un paraneoplásico, y lo más frecuente es el cáncer pulmonar de células pequeñas. Ok. ¿Cómo es la clínica de un síndrome de Cushing? Facilito. Tenemos un fenotipo. El fenotipo es obesidad central, fascia en luna llena, jiba dorsal, miopatía proximal y estrías, pero no cualquier estría, sino rojo-violáceas. Tú ves un paciente con Cushing y es así, ¿no? Como dibujamos en inicial. Todo gordito, ¿no? Su fascia en luna llena, su obesidad abdominal, con piernas y brazos delgaditos, ¿no? Por la miopatía proximal. Sus brazos y piernas son delgados y tienen sus estrías rojo-violáceas en el tórax y en el abdomen. Ese es un paciente con síndrome de Cushing. Asociado te van a dar pistas, porque siempre te van a poner este fenotipo, ¿no? Te van a decir, paciente, fascia luna llena, beso central, jiba, etcétera, ¿no? Siempre te van a dar esos datos. Pero te van a decir, aparte de eso, te van a dar pistas, porque hay comorbilidades asociadas al síndrome de Cushing, ¿no? ¿Y qué vamos a tener ahí en las comorbilidades asociadas? Sobre todo vamos a tener la presencia de diabetes, hipertensión, ¿ya? En el caso de las mujeres puede haber trastornos menstruales, puede haber oligoamenorrea, puede haber hirsutismo, que es exceso de vellosidad corporal en la mujer, en zonas donde no debería tener, y acné. Entonces, cuando tú tienes esa suma de estos datos más el fenotipo, hacen sospechar en un síndrome de Cushing. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico tiene tres pasos. Diagnóstico sindrómico,
diagnóstico etiológico y localización. En el caso del sindrómico, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Lo primero que tengo que hacer en el diagnóstico de un Cushing es descartar que no sea un exógeno. Eso es lo primero. ¿Y cómo lo voy a hacer en ese caso? Lo voy a hacer mediante la historia clínica, le pregunto al paciente si toma glucocorticoides, le digo que es importante que me dé este dato porque si él lo omite, pues vamos a fallar en el tratamiento y demás y la mayoría te va a contestar con la verdad. Entonces es lo primero que yo voy a descartar. Ahora, si yo descarto que es exógeno, entonces tengo que hacer el estudio para ver en dónde está la tumoración que está produciendo el exceso de cortisol. Entonces hago primero mi diagnóstico sindrómico. Puedo utilizar cualquiera de estos exámenes, donde voy a tener el cortisol libre en orina, CLU, cortisol libre en orina de 24 horas, ¿ya? Cortisol libre en orina de 24 horas. Voy a tener el cortisol salival nocturno y voy a tener la medición de cortisol post toma de dexametasona 1 gramo, que se conoce como el test de Dexa 1. Si ustedes se dan cuenta, no se utiliza cortisol basal a secas, o sea, miden el cortisol en la mañana, no, tengo que utilizar o cortisol en orina o cortisol en saliva o puedo utilizar el cortisol plasmático, sí, pero después de haber tomado dexametasona 1 gramo. En todos ellos, ¿qué voy a encontrar? Que van a estar elevados, obviamente. Van a estar elevados, ¿no? Y yo necesito por lo menos 2 exámenes o más para decir que el paciente tiene síndrome de Cushing. Una vez que yo he hecho el diagnóstico sindrómico, lo siguiente sería ver la etiología. Para eso yo voy a medir ACTH. Entonces puedo tener un Cushing con ACTH alta, que se conoce como ACTH dependiente, y voy a tener un Cushing con ACTH que va a estar normal o disminuida, que se conoce como independiente. Perdón, chicos, disculpen. ACTH, el dependiente es ACTH normal o aumentada, ahora sí, y el independiente es solo ACTH disminuida. Lapsus. ACTH normal o aumentada es el dependiente, ACTH disminuida es el independiente. El ACTH disminuida solamente hay un caso, que sea adrenal. Entonces, yo ya sé que es algo en la adrenal, tengo que pedirle su imagen ahí de las adrenales. Si la ACTH está normal o está alta, será un ACTH dependiente y tengo 2 opciones. Tengo que sea un Cushing hipofisario o tengo que sea un ectópico. Cualquiera de esas 2 opciones. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues voy a hacer un examen que se llama Dexa 8, que le voy a dar 8 miligramos de dexametasona. Ya no 1, sino 8 miligramos de dexametasona. El hipoficiario sí suprime, o sea, sí baja el cortisol con el Dexa 8. En cambio, el ectópico es el peor de todos. No suprime, o sea, no baja el cortisol, sigue estando alto, a pesar que yo le doy 8 miligramos de dexametasona. De esa manera se hace la diferencia. Y una vez que ya sé dónde está el problema de manera bioquímica, entonces me voy a hacer la localización donde pido imágenes, ¿no? Aquí ya se piden las imágenes, sabiendo todo lo anterior, ¿no? La tomografía de adrenales, la resonancia de hipófisis, la tomografía de tórax, abdomen, dependiendo que esté sospechando yo. El tratamiento, en el caso del exógeno, sería retiro gradual de corticoides. Yo no lo puedo retirar rápido porque si no me genera una insuficiencia suprarrenal. Tengo que hacer retiro gradual del corticoide que está tomando el paciente. Y en el caso del endógeno, como la mayoría de patologías son tumorales, hay que hacer cirugía. Dato importante, también se puede utilizar tratamiento médico. Y el tratamiento médico que preguntaron el año pasado en nuestro país principalmente se hace dando ketoconazol. El ketoconazol disminuye la síntesis de cortisol por la capa fascicular de la corteza suprarrenal y por ende puede ayudarnos a controlar ese exceso de cortisol tanto en el pre como en el post quirúrgico. ¿Ya? La patología contraria al síndrome de Cushing vendría a ser la insuficiencia suprarrenal, que en este caso vendría a ser por una disminución en la síntesis
de cortisol por la glándula suprarrenal, ¿no? Una disminución del cortisol. Es lo contrario, básicamente, al Cushing. Ok, en este caso, sí vamos a distinguir igual que el hipotiroidismo, dos etiologías, primario, secundario. Lo mismo, el mismo razonamiento que en hipotiroidismo. Lo primario, eso quiere decir que afecta a la misma glándula suprarrenal. Y lo secundario es que afecta arriba, ¿no? La hipófisis. También voy a poner el hipotálamo, aunque nuevamente les digo, ¿no? Alguna literatura dice hipotálamo es terciario en realidad. Ok. En lo primario, dos situaciones específicas que hay que tener en cuenta. La autoinmune y la TBC. La autoinmune, más frecuente a nivel mundial. La TBC en países en desarrollo como Perú, por ejemplo. No tenemos una estadística nosotros de insuficiencia suprarrenal primaria, así que seguimos considerando la tuberculosis. Hay otras causas, sí, infecciones, hemorragias, tumores, etcétera, pero esto es lo más importante para ustedes, ¿no? La enfermedad, la insuficiencia adrenal primaria recibe un nombre específico que se conoce como enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison hace referencia a la insuficiencia adrenal primaria. ¿Ya? Entonces ahí te pregunto, causas más frecuentes de enfermedad de Addison. Depende, si es mundial, autoinmune, si es Perú, TBC. ¿Qué es la enfermedad de Addison? Una insuficiencia adrenal primaria. El problema está en la glándula suprarrenal. Secundaria, todo lo que afecte arriba a la secreción de ACTH, ¿no? Un tumor en la hipófisis, que lo hayan operado, un traumatismo, infección, etcétera. Esto es más de especialidad. Solamente aquí voy a poner un asterisco para tener cuidado, que es el retiro brusco de los corticoides. O sea, cuando tú estás dando glucocorticoides en una dosis muy alta, y yo le retiro bruscamente, puede hacer insuficiencia adrenal. Algunos le llaman este tipo de insuficiencia adrenal terciaria más que secundaria, ¿no? Pero lo voy a poner de todas maneras aquí para que tengas en consideración, porque el perfil entre una secundaria y una terciaria es parecido en cuanto a la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Por eso lo estoy colocando acá. ¿Ya? Ok. En cuanto a la clínica, vamos a tener síntomas y signos comunes a las dos. ¿Cuáles van a ser comunes a los dos tipos de insuficiencia suprarrenal? El síntoma principal que se queja el paciente con insuficiencia suprarrenal es fatiga. Entonces, la fatiga nunca va a faltar en un paciente con insuficiencia suprarrenal. Luego vamos a tener disminución de peso con hiporexia. Vamos a tener dolor abdominal. Puede haber también náuseas y vómitos, ¿no? Hipotensión, esto también es importante, por eso lo voy a marcar también. Hipotensión o tendencia a la hipotensión, vean ustedes. Y un datito más que puede estar en los dos, hiponatremia. El paciente con fatiga, hipotensión, hiponatremia, ya, es muy sugerente de una insuficiencia suprarrenal. Doctor, ¿hay clínica específica? Sí, hay una clínica, porque esta que yo te he dicho es la clínica general, a ambos tipos de insuficiencia suprarrenal. Pero hay una clínica específica que va a ser solamente del Addison, de la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cuál es? Hiperpigmentación de piel y mucosas. Hiperpigmentación de piel y mucosas solo está en el Addison. Y la hipercalemia solo está en el Addison. Ya, solamente esos dos, ¿no? ¿Ok? A tener en consideración esto. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace viendo la relación entre ACTH y cortisol. En la primaria, cortisol bajo con ACTH elevada de forma compensatoria. Y en el secundario, cortisol bajo con ACTH disminuida o anormalmente normal, porque debería estar alta de forma compensatoria, pero está normalmente normal. Dato adicional por ahí, si te preguntan test confirmatorio, confirma en insuficiencia suprarrenal, es el test de estimulación con ACTH, donde el paciente pues no va a responder, ¿no? Le pongo el ACTH, igual el cortisol va a seguir bajo. Y en el caso de la secundaria, confirmatorio, es el test de hipoglicemia insulínica.
Yo le provoco hipoglicemia dándole insulina al paciente y ante la hipoglicemia el cortisol debería subir, pero en este caso no sube. Es el test confirmatorio en la secundaria. Tratamiento. En el caso del tratamiento, en la primaria, en la enfermedad de Addison, vamos a tener dos pilares importantes. En la enfermedad de Addison se afecta toda la corteza suprarrenal, entonces voy a dar glucocorticoides de reemplazo, que en este caso va a ser de elección la hidrocortisona, o puede ser también la prednisona en algunos casos, pero otro tipo de corticoides no, hidrocortisona o prednisona, y voy a reemplazar mineralocorticoides. ¿Quién es el mineralocorticoide? Es la aldosterona, ¿no? Estos pacientes también se compromete la aldosterona. Entonces, como no tienen aldosterona, tengo que darle algo que reemplace a la aldosterona. ¿Qué le voy a dar en ese caso? Fludrocortisona. Entonces, el tratamiento para una enfermedad de Addison sería hidrocortisona o prednisona más fludrocortisona. Y en el caso de una secundaria, aquí no se afecta la aldosterona. Entonces, aquí solo glucocorticoides. Nada más. También igual, hidrocortisona, prednisona. Aquí no doy mineralocorticoides. Así como había una crisis mixedematosa, también hay una crisis adrenal, ¿no? ¿Qué cosa es la crisis adrenal? Vendría a ser una insuficiencia adrenal severa, pues, ¿no? Severa. ¿Paciente ingresa por dónde? Emergencia, pues, emergencia. Trastorno del sensorio, más shock sin respuesta a fluidos. Lo han hidratado bien y sigue chocado. Más hiponatremia, más hipoglicemia. Ya. Si tú ves eso, eso es una crisis adrenal. Crisis adrenal. ¿Qué se indica en esos casos? En esos casos, básicamente se da hidrocortisona endovenoso a dosis de estrés. Se da, ¿no? Generalmente son 100 miligramos cada 6 u 8 horas. En este caso no es necesario dar fludrocortisona si se tratara de una primaria, solamente hidrocortisona, que en dosis alta tiene acción mineralocorticoide. Y para terminar con las suprarrenales, dos patologías bien características, que son el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario, que de hecho comparten una manifestación clínica en común, que es la hipertensión arterial. Entonces, feocromocitoma ha sido mucho más preguntado que el hiperaldosteronismo primario. ¿Qué cosa es el feocromocitoma? Es un tumor secretor de catecolaminas, ¿ya? Tumor secretor de catecolaminas. El gran porcentaje de esta tumoración se va a encontrar en la glándula suprarrenal. ¿En dónde específicamente? En la médula. Acuérdate que la glándula suprarrenal tiene dos partes, corteza y médula. ¿Dónde se producen las catecolaminas? En la médula. Por eso es un tumor de la médula suprarrenal. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica? Bien facilita es la clínica. Es un paciente que ingresa con hipertensión arterial, que es una hipertensión arterial severa, ¿ya? Usualmente te van a poner presiones arteriales mayores, iguales a 180/100, muy alta la presión arterial. Te pueden poner que tiene crisis repetidas, ha venido a emergencia varias veces por esas crisis de hipertensión arterial. Y a esto se le puede sumar la presencia de una triada, que en los exámenes te ponen toda la triada, pero en la vida real no está toda la triada, que son cefalea, palpitaciones o taquicardia, ¿no? Es lo mismo, y diaforesis. Acuérdate que si no te ponen palpitaciones como síntoma, te van a poner frecuencia cardíaca elevada en el examen clínico, en el examen físico. Y para allá, la cereza del pastel, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un paciente joven, que yo digo no tiene factores de riesgo para hacer hipertensión arterial primaria. Joven, delgado, sin familia, sin antecedentes de hipertensión en la familia, que tenga esta sumatoria de estos dos aspectos, es un feocromocito. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico se hace principalmente midiendo metanefrinas,
que son los metabolitos de las catecolaminas, en orina o plasma. Antiguamente también se utilizaba el ácido vanilmandélico, que también se puede utilizar todavía, y el ácido vanilmandélico es en orina. El ácido vanilmandélico es también un metabolito de las catecolaminas. Primero siempre es el diagnóstico bioquímico, como se habrán dado cuenta en endocrino, y luego ya puedo hacer la imagen. No vas a marcar diagnóstico de feocromocitoma, resonancia, tomografía, ¿no? ¿Sabes? Te sabes la clínica, pero marcas mal. Siempre en endocrino primero se hace el diagnóstico bioquímico, hormonal, ¿ya? Luego la imagen. El tratamiento, como es una tumoración, obviamente va a ser cirugía, ¿ya? Va a ser cirugía. En el caso del hiperaldosteronismo primario, el aldosteronismo primario, como su nombre lo dice, es la clínica producto del exceso de aldosterona. Ojo allí, exceso de aldosterona. ¿Por qué se puede producir un hiperaldosteronismo primario? Básicamente hay dos opciones. Que sea un adenoma, o sea, un tumor, un tumor o una hiperplasia, ¿ya? La segunda opción es que sea hiperplasia. Hiperplasia significa crecimiento. Adenoma es una tumoración localizada. ¿De quién? De la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Mira que el origen es diferente, ¿ya? De la capa glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es la hiperplasia. ¿Ya? A esta situación también se le conoce como síndrome de Kohn, es el otro nombre que recibe el hiperaldosteronismo primario. ¿Cuál es la clínica? Mira acá igual también hipertensión, ¿ya? Pero aquí la hipertensión suele ser moderada, o sea, te pueden poner cifras un poquito más bajas de hipertensión, mayor o igual de 150/90, pero te van a poner muchas veces que es refractaria al tratamiento. Esa hipertensión es refractaria al tratamiento. No controla con 3 antihipertensivos o más y uno de ellos es un diurético, ¿no? No controla, refractario a tratamiento. Y asociado a eso, te van a poner que la paciente tiene hipocalemia y o alcalosis metabólica. Igual, te van a poner alguno de esos datos en el examen, porque en la vida real no necesariamente se ve eso siempre. La hipocalemia te pueden poner como debilidad muscular o incluso parálisis en la anamnesis, en los datos de anamnesis. Pero en el examen de laboratorio tú vas a ver que el potasio va a estar bajo. Puede ser un paciente joven, puede ser un paciente adulto. Aquí sí la edad no es necesariamente tan marcada como en el feocromocitoma, pero sí mira lo que te da la diferencia, es qué tan severa es la hipertensión y qué acompaña la hipertensión. Entonces, importantísimo saber esos dos pacientes robot. El diagnóstico en este caso igual es bioquímico. Primero voy a encontrar, entonces voy a hacer una relación, que es la relación de aldosterona con renina, ¿no? Todo esto es en plasma, obviamente, donde voy a encontrar una relación incrementada y de forma secundaria podría hacer un estudio de imagen. Primero siempre confirmando el diagnóstico bioquímico. El tratamiento aquí sí va a depender. Vas a tener generalmente para las lesiones localizadas, como por ejemplo los adenomas, sí voy a hacer cirugía porque la cirugía es correctiva, o sea, cura el problema. Pero en los casos de hiperplasia, sobre todo si la hiperplasia es bilateral, que suele suceder en muchos casos, o sea, ambas suprarrenales han crecido, en ese caso no voy a quitar las dos suprarrenales. Entonces tengo que hacer tratamiento médico y lo hago con la espironolactona, que la espironolactona es un antagonista del aldosterona. Espironolactona. Y aquí tenemos algunos pacientes robots, ¿no? Mujer de 55 años, sin antecedentes, ¿no? Que acude por aumento de peso, diagnóstico reciente de diabetes, miren la presión arterial, hipertensa, facies edematosa, o sea, una fascia redonda, cara redonda,
acné e hirsutismo. Depósito de tejido en tórax y región abdominal. O sea, te están así dibujando el fenotipo del Cushing, ¿no? Y estrías violáceas. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es el paciente robot del Cushing. Si aquí te dijeran, tiene un tumor hipofisiario en la resonancia, sería una enfermedad de Cushing, no un síndrome. Mujer de 48 años que consulta por, mira, debilidad, astenia, hiporexia, pérdida de peso, ¿no? La debilidad al inicio, astenia, hiporexia, pérdida de peso, de hace 3 meses. Ojo, mira aquí, ¿ah? Antecedente de tuberculosis a los 20 años. Mira, hipotensa, ¿no? Melanosis facial, o sea, hiperpigmentación facial. Mira, laboratorio, hiponatremia. ¿No te decía? Debilidad, hipotensión, hiponatremia. Eso es de una insuficiencia suprarrenal. ¿Pero qué te dan de dato adicional? Tuberculosis y melanosis facial. ¿Esto qué cosa es? Es una enfermedad de Addison. Es una enfermedad de Addison. ¿Ya? Siempre se repiten las mismas preguntas en el Addison, ¿no? Muy parecidos los casos. Mira, varón de 30 años que acude a emergencia, mira, varón, 30 años, joven, ¿no? Acude a emergencia por presentar crisis hipertensiva, presión arterial superior a 120/100. Mira esa barbaridad de presión arterial. Además, palpitaciones, diaforesis. Ha tenido episodios similares. ¿Qué cosa es esto? Feocromocitoma. Muy sencillo de hacer el diagnóstico diferencial en la patología suprarrenal, ¿eh? Mujer de 20 años extraída de emergencia por incremento de debilidad de extremidades inferiores, o sea, debilidad muscular. Antecedente, hipertensión, no recibe tratamiento, mira esa presión arterial, no está tan elevada, ¿no? Mira, disminución de fuerza muscular, reflejos disminuidos, este es otro dato también que se puede ver aquí. Mira, alcalosis metabólica, pH alto, bicarbonato alto, alcalosis metabólica, ¿no? Y potasio 2.3, hipocalemia, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Hipertensa, moderada, con hipocalemia y alcalosis metabólica. Esto es un hiperaldosteronismo primario. Am, a ver, ¿qué cosa es enfermedad de Cushing? Es el síndrome de Cushing que es producido por un adenoma hipofisiario, ya lo hemos visto, hay que diferenciar ahí, cuidado, al momento de hacer el diferencial. ¿Cómo está el ACTH, el cortisol en una enfermedad de Cushing? Bueno, como es un exceso de producción de ACTH, encontraré ACTH elevada con cortisol elevado. Los dos van a estar elevados. Tratamiento médico en el Cushing endógeno, no se olviden, lo han preguntado, ketoconazol pre o post cirugía disminuye la síntesis de cortisol por la glándula suprarrenal. Perfil hormonal en una enfermedad de Addison, también lo hemos visto en la insuficiencia renal primaria. Cortisol bajo con ACTH elevado de manera compensatoria. Y no te olvides que aquí también se afecta la aldosterona, entonces también podría haber aldosterona baja. Tratamiento de la enfermedad de Addison, combinado, acuérdate, hidrocortisona, que es un glucocorticoide, ¿no? La hidrocortisona es el glucocorticoide y la fluorocortisona, que es el mineralocorticoide. Acuérdate que si no hay hidrocortisona puede ser prednisona, pero no se utiliza betametasona, eso no se utiliza. Examen de elección en el feocromocitoma, también han preguntado, metanefrinas en plasma o en orina, o también ácido vanil mandélico en orina de 24 horas. Ah, ya me preguntan por aquí si el síndrome de Cohn es por adenoma o por hiperplasia. Se le suele poner más el término cuando es por un tumor. Cuando es por un adenoma se le suele llamar con mucha más frecuencia síndrome de Cohn.